la vez pasada que te marqué, te comenté que mi papá era transportista, era Ujú. camionero. Y dicen que cuando, bueno, es lo que yo he escuchado, que cuando alguien muere trágicamente, el espíritu o algo se queda en el lugar que más quería. ¿Y qué crees? Que hace algún tiempo me encontré a un amigo de mi papá, me comentaba que él pensaba, cuando falleció mi papá, Ujú. él, él no pudo, su amigo no pudo venir al velorio de mi papá, pero dice que cuando él pasó por aquí, bueno, te comento, mi papá falleció, bueno, los del cártel, bueno, lo asesinaron Híjole, lo y lamento falleció mi papá muchísimo. sobre la carretera. Entonces fue en Guanajuato, nosotros somos en la Ciudad de México. Esto fue un sábado a las 4 de la mañana, que fue cuando nos enteramos. El, todo el sábado en lo que trámites traían el cuerpo y todo, eh, dice, me comenta su amigo que él pasó y que vio a mi papá afuera de mi casa hay un árbol grandote. Ajá. Y de hecho no es la primera persona que me dice que ha visto a mi papá en ese árbol parado. Entonces dice que él vio a mi papá pues triste, que lo vio en el árbol parado, pero, o sea, dice, o sea, que él se enteró que había muerto alguien de aquí, pero que él pensó que había sido mi mamá o no sé, alguna hermana de mi mamá, porque pues esta es casa de la familia de mi mamá. Entonces, ya un día que me puse a platicar con él, me comentaba eso, que él cuando pasó al otro día también, que era domingo, él vio a mi papá, o sea, entre toda la gente solo, triste, pero lo veía allá afuera. Entonces, como él tenía una urgencia familiar, pues no se había podido parar hasta que él le tuvo que preguntar a mi abuelita pues, qué había pasado, a la mamá de mi papá, cuál había sido el problema aquí, que quién había fallecido. Ujú. Pues a lo cual mi abuelita le dijo, no, pues el que falleció fue Celio, o sea, mi papá. Sí. Entonces esta persona, pues incrédulo, pues ya hasta tiempo después se acercó a mí y me preguntó, me dice, es que tenía mucha pena, pues no quería preguntarte. Y, y sí, ¿cómo ves, Julio? Está muy cañón. ¿Cómo sentiste tú que tu papá probablemente seguía rondando tu casa? No sé, de hecho, bueno, mi papá, o sea, podía estar 2, 3 días, una semana, 2 semanas aquí en la casa, Ujú. y cuando se iba de viaje igual, o sea, se podía ir una semana, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, ¿sí me entiendes? Sí. Igual, cuando falleció mi papá pasaron como 3 semanas y afuera de tu pobre casa se pone un, Pues, un tianguis famosísimo aquí con como la Búfalo, ajá. y digo, no es publicidad, perdón. No, hombre, aquí no hay Este, problema con eso. Gracias, Julio. En el tianguis, pues tenemos a muchos conocidos. De hecho, hay uno en especial que trabajaba al lado de mi casa, había unos rótulos. Ujú. Él, pues, siempre que pasamos, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y, o sea, nos saluda, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando pasa mi mamá, te digo, ya de que había fallecido mi papá, habían pasado 3 semanas, como 3 semanas, y esta persona a la cuarta semana saluda a mi mamá, hola Lidia, ¿cómo estás? Y no sé qué, y se quedaron platicando, y ya mi mamá le dijo, no, pues es que fíjate que falleció Celia hace como 3 semanas, y pues ya lo velamos y todo, así, así, y esta persona le dice, ¿cómo crees? Dice, pues si la semana pasada él venía atrás de ti, o sea, pasaste tú, pasaron tus hijos, Híjole. dice, y atrás pasó él, dice, pero no me saludó como siempre lo hace, dice, o sea, pasó y se Como siguió ido, ¿no? derecho, dice, Ajá. ajá, dice, yo pensé que no me vio, pero pues era inevitable porque es una persona pues un poco grande y medio robusta. Sí. Igual también la otra vez mi hermano más pequeño, de los más pequeños, de los medianos, es que tengo unos hermanos gemelos Ajá. y uno de ellos, que era con el que mejor se llevaba mi papá, entre comillas, igual me dice, oye, él sale mucho en la bicicleta aquí por donde vivo y me dice, oye, es que vi a mi papá, dice, pero no le vi la mitad de la cara. Entonces, y mucha gente me ha dicho que ve a mi papá afuera de mi casa en el árbol. Quiero preguntarte algo, Alexis. ¿Qué piensas de que tu papá se está apareciendo en este lugar? ¿Crees que lo esté cuidando todavía? ¿Cuál es tu sentir? Pues yo siento que sí. Lo que pasa es que no fue una muerte
O Sí, sea, fue una muerte natural. Sí, sí, provocada, sí, ¿sí sí, me sí. entiendes? Sí, exacto, o sea, no fue algo que uno tenía una enfermedad o algo, ¿no? O sea, literalmente él iba sobre la carretera y unos tipazos agarraron a balazos la camioneta porque sí, Sí, le tocó. y digo, no fue el único, o sea, fueron tres coches los que, entonces, pues ya ves que dicen, yo he escuchado que la gente cuando tiene una muerte trágica, pues sigue aquí en nuestro mundo, ¿no? No sé si después existe otra cosa o no, pero Ajá. pues es lo que dicen, que han visto a mi... Yo en lo personal aquí adentro en la casa nunca he visto nada, ya ves que te comenté que vivo al lado de un panteón y Sí me acuerdo, sí me no se acuerdo. siente nada, no se escucha nada, pero afuera de la casa es donde dicen que ven a mi papá, justamente en el árbol. Oye, Y digo, como a mi papá, ujú, el problema que tuvo fue en la cara, pues dicen que solo le ven la la mitad. mitad, ¿no? Ujú. O sea, Eh, nunca le alcanzan a ver la cara completa, o sea, siempre es o lo ven de perfil, pero siempre de un lado. y me gustaría preguntarte lo siguiente, y digo, si no me lo quieres responder, no hay ningún problema, ¿eh? Pero si en algún dado caso te tocara ver a tu papá, ¿qué sentirías? ¿Qué harías? Pues te soy sincero, Julio, nosotros aquí en la casa, nos quedamos o en este caso mi mamá, mis hermanos y yo, con la duda de si mi papá realmente falleció. Digo, mi papá cuando tuvo ese accidente iba con mi primo y mi primo o sea, mi primo me lo confirmó en el momento porque él, gracias a Dios, No le no le pasó pasó nada. nada porque mi papá fue el que recibió todo Ok. o sea, me lo dijo mi primo. Fueron tíos de mi mamá hasta Guanajuato, pues para como, bueno, tuvieron que llegar y aparte fue el hermano de mi papá a reconocer el cuerpo. Y el chico de la funeraria es mi amigo. Igual él me dijo, güey, si es tu papá, o sea, brother, es tu papá, no me lo tomes a mal. Lo quieres ver, lo abrimos. Lo quieres velar, dice, pero no te lo recomiendo porque quedó mal de la cara. Ajá. Entonces, lo que nosotros hicimos fue emplayarlo y con el dolor de nuestro corazón, Julio, no verlo. Claro, sí, 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 es O sea, lo mejor. te soy sincero, no sabemos qué velamos, si realmente fue a él o... Digo, yo confío en mi amigo, yo sé que Claro, no me no, no, haría no, nada malo, no pero tendría por qué mentir. sí, exacto, no, y aparte, digo, lo vio mi tío, o sea, lo Ujú. vieron diferentes personas, de hecho salió hasta en el periódico de Guanajuato, Sí. pero, o sea, vuelvo a lo mismo, nosotros, lo que fue mi mamá, mis hermanos, mi abuelita, o sea, ya que llegó aquí a la Ciudad de México mi papá, pues ya no lo vio nadie, o sea, y la decisión fue que no se abriera, más que nada por el trauma psicológico y pues Entiendo ya sabes que la perfectamente gente eso. muchas veces, y no sé sinceramente, si yo un día lo llegara a ver, ¿Cómo cómo lo reaccionarías? vería, ¿no? Ujú. Híjole, Pero pues no, hombre, ¿qué te digo, Alexis. Julio? Digo, no sé si sea cierto eso de que las personas se queden aquí o no, pero Ujú. digo, pues por esto que me han platicado, pues como que te pone a pensar un poco, ¿no? Claro, de hecho, digo, la razón principal del por qué también hace este programa es para ver eso, ¿no? Porque qué hay después de la muerte. A mí me gustaría saber qué es lo que existe después de la muerte, honestamente. Y me gustaría llevarles a ustedes las pruebas para que ustedes vieran. Por eso también cuando hacemos exploraciones urbanas y todo ese tipo de cosas, no me gusta andar con cosas pues mal hechas, ¿no? O sea, vaya, fingir cosas que no son. Me gusta ir con la verdad, Sí, no, para, pues obviamente tener pruebas. De nada a mí me sirve, pues, estar echando mentiras y estarme chupando el dedo, ¿no? no, y te digo, pues no sabemos qué exista realmente después de la muerte, pero pues de que Ujú. nos cuidan, nos cuidan. Así es. Te mando un fuerte abrazo, Alexis. Te